Perfecto, pues empezamos. Muchas gracias por venir y fuerte bienvenida y aplausos para todas las personas asistentes. Una tarde de julio aquí para hablar de desarrollo y de impacto con un mega crack, pero hay que tener muchas ganas para hablar de esto estas horas, un 29 de julio. Eh, Hoy tenemos con nosotros como he dicho, un mega crack, que es Eduardo Ferrer Damas, que viene a hablarnos de su nuevo libro, Menos Software, Más Impacto. Para quien no lo conozcáis, Edu lleva 25 años liderando equipos de producto, de desarrollo y sobre todo hablando mucho de este tema y del Lean Software Development y ayudando mucho a la comunidad y defendiendo un mensaje que yo creo que es súper interesante tanto para nosotros en Sur como en la Full Stack, porque es un planteamiento de desarrollo ágil, ligero, en grupos pequeños, de aporte de valor, de foco en incrementos pequeñitos, en hacer las cosas bien. Y claro, a nosotros siempre nos ha gustado mucho y hace poco sacó el libro y digo, pues a ver si lo engañamos para que venga. Y vaya, lo hemos engañado ya. Después de verlo tanto en charlas en YouTube y leer tanto su blog, se me hace estar raro. Pero bueno, Edu, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy bastante fácil de liar, en general. O sea que no suele haber problema. Me lo apunto para futura cerveza, aquí abajo. Y bueno, en principio, como he dicho, Edu tiene una experiencia larguísima en todo esto. Es un tío que podéis leer sobre lo que ha escrito en su blog, podéis leer en LinkedIn, podéis ver sus charlas en YouTube. Además, recomienda muchas veces charlas muy interesantes en su blog. Tenéis aquí un QR que es enlace a su libro en Amazon, por si queréis echar un vistazo. Y más información sobre Edu, que es el Linktree, donde está toda la información. Para hoy también tenemos un question wall con preguntas de la comunidad que iremos sacando poco a poco, pero hemos preparado una serie de preguntas. Vamos a empezar con algunas introductorias, si te parece bien. Y antes de las preguntas, si quieres comentarnos algo, Eduardo, que estoy hablando yo nada más. Bueno, en realidad no. Lo que me gusta es que no he tenido que preparar nada, así que yo abierto aquí a aportar lo que pueda. Perfecto. Yo creo que todas las preguntas te van a ser muy asequibles y muy intuitivas. No hay nada. Creo que apruebas esta, ¿vale? Sin problema. A ver si hay suerte. Sí, sí. Pues nada, empezamos por el principio, ¿no? Vamos a hablar de tu libro. Ya te dije que el meme de Umbral era condición indispensable para este evento. Y lo típico, ¿cómo nos describirías el libro en pocas palabras para alguien que no lo ha leído, ¿no? Y también un poco entender la motivación que te lleva a escribir un libro como este en los tiempos que vivimos precisamente en la industria. Pues en realidad yo hace ciertos años lo hubiese dicho que era un libro sobre desarrollo agile, pero la palabra está tan destrozada que creo que eso se queda un poco corto. Entonces yo diría que es hacer desarrollo sostenible enfocado a producto y siempre intentando hacer algo que sea sostenible en el tiempo. O sea que al final yo creo que está bastante inventado cómo se puede trabajar y gestionar la complejidad y así. El único tema es que no sé por qué no lo hacemos, básicamente. ¿Y qué es lo que te lleva a escribirlo? Bueno, lo primero es que soy muy brasas, ¿vale? Y lo segundo es que me gusta compartir. Entonces empecé a escribir bastante sobre Lean, siempre suponiendo que no sabía por qué lo hacía, porque todo el mundo eso se lo sabía. Pero claro, luego hablabas con la gente y resulta que no, o que no tanto como tú pensabas. Entonces dije, bueno, pues hay que escribir sobre Lean porque que realmente pues los Popendi que habían escrito se complementa súper bien con Stream Programming y la verdad es que hay bastante conocimiento ahí, pero luego yo descubría que la gente pues no lo conocía, ¿no? Y seguían dándose de bruces con un poco lo mismo. Eso por un lado, y por otro lado, en la práctica yo había llegado a una forma de entender el desarrollo ágil y demás de una forma en la que maximizaba siempre qué no hacíamos e intentábamos hacer las cosas pequeñas. Y resulta que eso era como muy sorprendente para mucha gente y para mí era como muy evidente, ¿no? Era como que lo tenía. Entonces empecé a escribir una serie de posts sobre Lean en el que quería un poco ampliar esa parte y cuando ya llevaba 3 o 4, pues ya, bueno, tuve alguna conversación, me acuerdo que Alex Fernández me dijo, pues yo me los estoy imprimiendo y ya llevas no sé cuántas páginas y lo uso como si fuese un libro. ¿Alguna otra? Y digo, ostras, pues igual sí que tiene sentido, ¿no? Entonces, como a mitad de esa serie, ya sí que dije, ostras, esto puede ser un libro
y además es un libro que en castellano no tenemos, ¿vale? O sea, porque en realidad pues hay otros libros que yo creo que describen todo esto, pero no existen en castellano. Entonces, eso, junto a ser muy brasas, yo creo que es lo que me impulsa a tomar la decisión. Y lo que lo frenaba es que me daba todo mucha pereza. Pero claro, seguía escribiendo posts y aquello seguía cogiendo volumen, digamos. Entonces ya parecía un poquito menos distante, ¿vale? Entonces, bueno, en un momento dado sí que hubo pues un momento en que hablé con un par de personas y una de ellas había escrito un libro, le dije pues cómo lo había hecho, sobre todo la parte más de edición, corrección y demás. Y bueno, incluso pues me pasó cierto código y así, pues para poder hacer el proceso mucho más sencillo a partir de un repositorio en GitHub. Entonces, bueno, ya no era tan distinto como seguir escribiendo, ajustar y iterar casi como si estuvieses haciendo software. O sea, en ese momento sí que lo vi posible, digamos. Genial. Más preguntitas que tenemos. El libro se llama Menos software, más impacto. ¿Cuál sería tu definición de impacto y por qué le tenemos que prestar atención al impacto? A ver, el tema del impacto al final va a ser lo que tú quieras conseguir cuando estás haciendo ese software. Yo creo que muchas veces perdemos el por qué queremos hacer eso, para quién y de qué forma. Entonces, en muchos casos, pues si es un producto maduro, pues igual lo que quieres conseguir es aportar a un cliente algo que antes no podía hacer o hacerlo más eficiente o quitarle fricción. Si estás en un momento, por ejemplo, en que todavía no tienes un product market fit, pues igual lo que estás buscando conseguir, ese impacto, es aprender mucho más rápido y poder tomar mejores decisiones. O si estás simplemente eficientando algo, es hacerlo pues más económico, por ejemplo. Entonces, está claro que cuando tú quieres hacer algo, lo haces por algo, por un porqué. Tiene que haber un motivo. Si te desconectas del motivo y el motivo es porque alguien te lo ha dicho, porque alguien te ha pasado un ticket de Jira o así, para mí eso no es mi profesión. Eso es, bueno, no sé, eso es pues meros ejecutores de las ideas de otro. Me parece muy triste y además me parece una pérdida pues de potencial bastante fuerte. Y luego, por otro lado, pues a mí eso no me sale. O sea, yo quiero llegar hasta el final y ver que eso le ha valido a alguien y demás. Entonces, impacto es lo que en ese contexto sea para esa empresa lo que quiere conseguir. Puede ser aprendizaje, pueden ser nuevas funcionalidades, pueden ser, pero por ejemplo una funcionalidad que no está en producción, desde luego es cero. Si ya está en producción y nadie la usa, es cero pelotero. Bueno, es menos algo, porque luego me imagino que hablaremos del coste que tiene tener eso en producción, ¿no? Entonces, al final, impacto es eso, no quedarnos en mi parte ya está hecha. Verlo como un todo y qué es lo que queríamos conseguir con esto que estamos haciendo. El cómo lo podemos saber, yo creo que viene de haberlo definido al principio. De haberlo definido, y si no está definido porque no es un input que tienes, hay que buscar ese input. Hay que tirar del hilo, si te vienen con una solución, buscar el problema, si no entiendes bien el problema, intentar conseguir más información. O sea, tiene que ser algo en lo que nosotros al final podamos entender cuál es el problema que se quiere resolver, cómo pensamos que lo vamos a resolver y luego validar que está siendo como suponíamos. Y bueno, supongo que será una sorpresa para todo el mundo. Normalmente no suele resultar como tú suponías y no lo usan de la forma que tú esperabas. Con lo cual, por eso el trabajar poco a poco, aprendiendo en ese proceso, yo creo que es inteligente en ese sentido. Bueno, y viendo la última, a ver, bueno, esta es un poco doble, la del libro, ¿vale? Me había supuesto cuánto podría, digamos, vender, en el sentido de, ostras, esto lo van a comprar 4 amigos míos y luego resulta pues que está teniendo bastante más venta. Desde luego no era el impacto buscado, porque el impacto buscado era dar la paliza y hacer que más gente pudiese hacer clic o por lo menos que quisiesen profundizar en el tema. Entonces creo que en ambos sentidos lo está cumpliendo más de lo que yo suponía. Lo que no sé si porque había asumido pues que no había tanta gente interesada o que, pues yo qué sé,
usar palabras como agilidad o poner tal, pues que la gente ya le iban a salir espumarajos por la boca. Pero bueno, entiendo que hay gente que lo que siempre ha echado de menos quizás ha sido, pero esto funciona en la realidad. Claro, el libro intenta ser lo que yo he ido viviendo, pues sin preguntar demasiado e intentando hacer. Entonces, sí, funciona en la realidad y desde luego se puede vivir mejor que cuando te desconectas y simplemente es un construir por construir mientras vas colapsando. Entonces, sí que está teniendo muy, muy buen impacto, tanto que hasta lo traduje al inglés y tal, y que ahora ya la ilusión, por ejemplo, pues podría ser que cierta gente pues que tengo de referencia me pudieran dar feedback, ¿no? Aparte de la gente que ya me ha dado de referencia en España, pero si ya gente que admiro pues me diese algo de feedback o me ayudase a pulir algunas de las ideas, pues ya eso sería, para mí sería un exitazo. ¿Podemos tirar un poco de ahí y preguntarte nombres? ¿O está feo? No, 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 pues yo creo que muchos os sonarán, o sea, bueno, pues yo qué sé, Ken Beck o los Popendix ya no, porque están así un poco más retirados del mundanal ruido, pero bueno, pues un Goico Adig, un Dave Farley, un Emilio Baché, bueno, hay mucha gente que vamos, cualquier feedback de ellos sería bueno, porque creo además, sinceramente, que simplemente el tema del idioma muchas veces nos limita a poder aportar en ciertos foros y no es porque tengamos peores ideas o peores experiencias. De hecho, pues bueno, hay entornos que incluso culturalmente son bastante, no sé, incluso agresivos con cómo se hace software, ¿no? Claro, en Silicon Valley, ¿no? Está un poco esa historia que ahora se está convirtiendo en Waterfall 2.0 a base de echar cadáveres a los problemas y meter esfuerzos ingentes sin tener, ¿no? Hasta que Beck lo comenta un poco, ¿no? Que parece que estamos hasta volviendo un poco al waterfall en algunos sentidos. Entonces creo que no estamos en ciertas discusiones, en ciertos foros que sí que podríamos aportar. Eh, gente ahí, pues sí, esos me vienen a la cabeza, pero habría muchísimos. Totalmente. Efectivamente, nos resultan muy familiares. De todo el libro, si tú tuvieras que dejarnos con una idea que dice, quedaros con esta al salir de esta entrevista, ¿cuál sería y por qué esa idea en concreto? A ver, realmente yo creo que la idea en abstracto sería entender cuál es la naturaleza del software, pero creo que eso lo explicó bastante bien Ron Jeffries con The Nature of Software Development. Pero desde mi punto de vista se traduciría en saber que el software se evoluciona, no se construye y se pasa a una siguiente cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, y que se evoluciona y en ese sentido el hecho de que tenga un tamaño, una forma, una complejidad es contra lo que nosotros trabajamos. O sea, nosotros realmente, nuestro objetivo es conseguir aportar valor de forma sostenible mientras gestionamos una complejidad. ¿Vale? Entonces esa complejidad pues debería ser pues la inherente al problema, la absolutamente mínima y cualquier cosa que no necesites no hacerla. Entonces para mí la idea, bueno, podría ser una parte de ese coste basal y de ese tema de que nuestro trabajo es gestionar la complejidad, que ahí es un poco la trampa. Creo que la Totalmente. industria nos juega una mala pasada porque, uno, hay gente que va de proyecto en proyecto sin de ninguna forma ver la evolución en el tiempo, ¿vale? Por otro lado, los incentivos suelen ser bastante perversos para que eso no suceda. Entonces, pues muchas veces es el problema de otro o simplemente, pues sabes que al de 5 años, pues cada proyecto se tira porque ¿por qué no? ¿No? O sea, es un poco eso. Ahí creo que nos juega un poco una mala pasada la industria en cómo se puede hacer. Creo que me has medio contestado ya a la siguiente, pero bueno, ¿qué esperas que haga diferente a alguien después de leer Menos Software y Más Impacto? Pues yo diría lo primero es ser consciente de que eso tiene un coste e intentar ver las cosas siempre lo más end-to-end posible. O sea, intentar siempre centrarse del impacto hacia atrás. Siempre verlo desde el punto de vista del que lo va a recibir, desde del que va a poder usarlo o no, depende
como lo hayas hecho. Entonces, para mí, ¿qué se puede hacer diferente? Pues simplemente con que en todas las conversaciones que se tengan a partir de, pues, del siguiente día de trabajo, estés siempre teniendo en cuenta que todo tiene un coste basal y no conformarte con no saber por qué haces esa cosa o no conformarte con habérselo entregado a otra gente o bien para poner en producción o bien para QA o simplemente se lo he puesto delante de los usuarios pero me he despreocupado, yo creo que ya sería, bueno, sería un logro, realmente. Totalmente. ¿Alguien te ha dado feedback de que tras leer el libro le ha cambiado la perspectiva de cómo trabaja? Bueno, sí, sí, sí. Hay gente que lo ha comentado pues en algunos meetings y tal, ha salido. Me parece que he visto conectado por aquí a Alberto antes. Me suena que lo ha comentado en algún meeting, en el trabajo pues también. Y bueno, luego durante el proceso de hacer el libro, desde luego entrevisté a bastante gente con la que había trabajado. Y yo sí que creo que era una parte común, pues gente que había cambiado de forma de pensar. Entonces, no directamente por el libro, o sea, no a posteriori, pero sí. Y sí me ha comentado unos cuantos, o sea, con lo cual sería parte del impacto que se quería conseguir. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay un concepto que además ya lo has mencionado, que es el del coste basal del software. ¿Cómo lo definirías para diferentes perfiles? ¿No? Una persona técnica, alguien de negocio, un directivo, para que entiendan realmente la importancia de ese coste. Bueno, para una persona técnica, yo creo que van a pensar que una parte es equivalente pues a la deuda técnica y demás, y yo para mí absolutamente nada que ver. Y van a pensar siempre que tiene que ver pues o bien con el coste de ejecución o con el coste de mantenerlo cuando tienes que hacer cambios. Pero se suelen olvidar que hay coste también en entenderlo, hay coste en que las nuevas funcionalidades van a tener fricción simplemente porque tienen que ser compatibles con la que ya tienes. Por ejemplo, se van a olvidar de que cuando entra una nueva persona al equipo, pues alguien tiene que conocerlo, alguien tiene que explicárselo, alguien tiene, ¿no?, toda esa carga cognitiva. Entonces, para una persona técnica, pues sería ampliar lo que ellos consideran que cuesta desarrollar algo y, sobre todo, cambiarles el chip a que no es solo durante el momento del desarrollo, sino que a partir de ese momento es continuo. Tenga cambios o no tenga cambios, porque o lo cambian ellos o cambia el mundo alrededor de. ¿Vale? Y el mundo alrededor de, pues hace 20 años cambiaba a una velocidad, ahora cambia bastante, bastante rápido. Eso sería lo que le diría a una persona técnica. A alguien de negocio lo que tiene que entender es que hay un coste simplemente por tener eso como si fuese un inventario y ese coste es constante. Entonces ellos normalmente piensan, bueno, hago una cosa, paso a otra funcionalidad, paso a otra cosa mariposa y como que eso va desapareciendo. Y lo que no son conscientes es que se va acumulando y la capacidad del equipo, pues por definición, o sea, es que eso no creo que tenga una solución, va a irse mermando. Cuando hemos estado en momentos en el que ha habido una expansión súper fuerte de los equipos, nadie lo notaba, porque básicamente tú lo que hacías era crear más equipos, ¿no? Los ibas dividiendo, seguías creciendo y ahí todo el mundo feliz. De repente llega pues un momento menos expansivo y dejas de crecer y de repente aquello se hace bola y cada vez tus equipos son un poquito más lentos y un poquito más lentos. ¿Y por qué esta gente no va? ¿Y por qué no va? ¿Y por qué no va? Y básicamente simplemente porque se acumula. Y además es como los intereses compuestos, o sea, vas dejando huella. Y eso yo creo que sería alguien de negocio, tiene que entender eso, porque si no, solo valora lo que estás haciendo en este momento. Yo creo que nos viene de ese mindset de que construimos software, ¿vale? Si lo tuviéramos con un mindset un poquito más de que lo evolucionamos o yo qué sé, o sea, más parecido, no sé, a la educación, pues que lo influencias, lo maleas o lo que sea, pero va cambiando con el tiempo, o a la jardinería o a cualquier cosa en la que tengas que sembrar, recoger, podar, limpiar de forma continua, yo creo que algo cambiaría, porque seguro que si alguien ve, oye, ¿cuánto me cuesta que estas tierras sean productivas y le pone un coste a todo lo que tiene que hacer en el año con esas tierras? Ya digo yo que no va a meter más porque sí, ¿no? Si lo pensamos es que las metáforas están un poco rotas, o sea, construir, bueno, pues piénsalo por cirugía, tú no vas a por cirugía y le dices, ostras, hazme mucho, no, más puntos, yo quiero que me abras más, ¿no? O sea, quiero que todavía sea, cuanta más cirugía mejor, que para eso te pago y además es muy bueno, pues
Pues no, yo creo que tenemos un poco la metáfora equivocada y la hemos cogido de construcción de edificios, que luego tampoco están así, pero bueno, hemos cogido de algo en el que el coste principal a un porcentaje muy, muy alto es la construcción inicial y luego se van a hacer otro edificio y luego otro y bueno, sí hay un mantenimiento que es residual. Eso hace muchos años que ha cambiado completamente y ya no hay una diferencia entre desarrollo y demás. A un directivo no sé en ese caso, pero bueno, podría valerle la misma que la parte de negocio, pero desde luego si el negocio se basa en una parte importante en software, tiene que entender un poco la naturaleza del mismo. ¿Y a qué otro tipo de perfiles crees, qué otros lenguajes crees que debemos traducir este concepto de coste basal del software? Bueno, a mí, yo no diferencio mucho entre la parte técnica y de producto, o sea, para mí deberían ir en un pack, pero muchas veces me sorprende hasta qué punto pues la gente de producto pues tiene una visión tan sesgada o considera que características muy fuertes de su producto no son parte del producto, ¿no? Ellos dicen, no, es que esto es técnico, es que esto es escalabilidad, es que esto es... Y yo siempre les digo, sí, hacer Facebook es muy fácil, lo único es si lo quieres para unos cuantos miles de millones de personas. O sea, porque normalmente como que lo dejan fuera, ¿no? Como no es parte del producto. Y me sorprende que no lo tengan como muy interiorizado, esa parte del coste basal. Eso y desde luego pues toda esa planificación como si supiésemos siempre lo que estamos haciendo, cosa que no es cierto ni de lejos. Yo eso es un perfil que por lo menos me sorprende que no sea consciente de ello. Totalmente, totalmente. Aprovechando que hablamos del coste basal del software, tenemos una pregunta de la comunidad aquí, en esa línea, que comenta, el coste basal es algo poco mencionado en software. Ahora, con lo sencillo que es crear más código y más funcionalidades, ¿cómo es posible mantener ese coste basal y que no crezca exponencialmente? Para mí, o sea, básicamente es ser consciente de ello, asumir que por defecto todo el mundo va a construir más y más y más y todo el mundo va a ser recompensado o incentivado para hacer más cosas más rápido durante más tiempo. Y entonces es ser muy radical en borrar, ¿no? O sea, probar muchas más cosas, sobre todo ahora, pero ser muchísimo, muchísimo más radical en borrar o en poner en cuarentena, hacerlo casi de forma automática, hacerlo casi como, bueno, como fregar los platos y sobre todo hay una forma que es generar cuanto menos, ¿vale? Y para generar cuanto menos es siempre maximizar lo que no tienes que hacer y darlo en pasos muy, muy pequeños mientras vas aprendiendo. Con eso generas menos coste basal, aún así va a seguir creciendo y si encima, pues bueno, pues ahora con la IA construir es bastante fácil. Yo, por un lado, creo que no va a tener valor y en la cantidad de productos que va a haber que no va a comprar nadie van a ser, va a ser algo apoteósico. Entonces, lo que tendremos es que poner muchísimo más peso en Discovery, muchísimo más peso en la parte de validación, de ver cómo se está usando, evolucionar, adaptarlo, para, igual nos permite hacer todo el ciclo completo de ese nuevo producto hasta que vea si funciona o no funciona mucho más rápido, pero claro, con la idea de si no funciona, matarlo. ¿Vale? O sea, yo no creo que... O sea, creo que hay muchos productos zombies por la vida. Productos zombies, funcionalidades zombies, hay a patadas. Si es software interno, pues ya ni os cuento, pero incluso cualquier cosa que se saque a producción hay muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que al final yo asumiría que todo el resto de la gente no va a saber lo que es eso y va a tender a construir. Entonces, ser la voz discordante y ser como muy radical en eso. A todo decirle que sí, pero limitarlo. Oye, vale, sí, ok, a todo estoy de acuerdo contigo, vale, pero ¿cuál es el primer paso que podemos dar? ¿Cuál es lo primero que te da valor? Oye, esto no ha dado valor, esto no nos ha permitido entender esta cosa, ¿lo borramos? O sea, yo lo borramos, pues lo digo, no sé, muchísimas veces al día y a veces lo hago incluso, pues a veces pasándome, pero es que por defecto nadie de los demás lo van a hacer. Es que no nos educan para ello, nos educan para justo lo contrario y nos incentivan para lo contrario también.
Has mencionado el tema de la IA y de construir más rápido y más barato. Y de hecho hay una pregunta también de la comunidad aquí, de Enrique Cardona, que nos dice, en la era de la IA, donde es mucho más barato construir, probar y experimentar, entre paréntesis, software tiende a costar cero, cosa que creo que tú discrepas, ¿por qué dejar de construir? Entre paréntesis, también comparto que menos es más, pero es un dilema razonable. A ver, yo experimento ahora muchísimo más, pero también soy mucho más radical en cuanto borro y además uso la IA para permitirme cosas que antes el nivel de riesgo que yo podía tener para borrar pues era más difícil. Entonces yo estoy de acuerdo en experimentar, y en experimentar muchísimo más y eso suele pasar por crear más software. Lo que no estoy de acuerdo es que luego dejarlo abandonado no tenga un coste, tiene un coste. Creo que ha bajado un poquito, ¿vale? O sea, creo que, por ejemplo, ahora enfrentarte a un legacy code es más sencillo y puedes tenerle menos miedo y puedes automatizar ciertas cosas, pero desde luego si tú no gestionas ese crecimiento, no ya del software, sino de la complejidad acumulada, te va a vencer. Entonces yo creo que ahora lo vamos a hacer mucho más rápido, pero hay que ser mucho más radical. En Lean, por ejemplo, sí que tiene una cosa que se llama set-based design o set-based engineering, que básicamente es, ellos intentan hacer soluciones en paralelo pues, y solo van restringiendo el diseño de la solución lo más tarde posible. Entonces, eso puede incluir, pues yo qué sé, pues hacer 3 motores de un mismo coche en paralelo por 3 equipos distintos, comparando distintas características. Entonces, eso, cosas similares a eso, y le estoy un poco dando vueltas a cómo puede aplicar en software, pero eso ahora es bastante más factible. ¿No? El típico test sabe, pues si tienes suficiente volumen, ¿no?, para probar, ahora es casi gratis y además hasta puedes encargar casi la estadística, ¿no?, la parte más estadística para... Yo veo perfectísimamente ciertas partes, o sea, el core, las reglas de negocio no las puedes mutar así a buenas y a locas, pero yo, por ejemplo, en temas como interfaz, yo veo perfectamente que con una serie de matrices, o sea, de funciones, se vaya optimizando medio solo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, trabajamos en Nextail, había como una serie de funciones de optimización, ¿vale? Y era intentar buscar máximos globales en vez de locales. Y una de las cosas que hacías era cuánto tiempo le dejabas pensar a eso y con qué restricciones y demás. Claro, si eso va abaratándose, yo veo perfectamente que tú pongas una web y le dices hazte saber y que se vayan recolocando las cosas o mejorando. No a lo loco, pero... Entonces, experimentar muchísimo más, pero muchísimo, muchísimo más. Ahora, ser consciente de que la complejidad hay que gestionarla, entonces borrar mucho más, ser más radical en todo el resto. Genial. Pues pasamos a la siguiente por aquí. Esta que te he dicho antes, hay alguna con un poquito de mala leche. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿te gustaría recomendarle tu libro a alguien, algún compañero que hayas tenido, algún jefe, algún cliente de tu pasado? A lo mejor a una versión más joven de ti mismo o a otra persona. ¿Y pensar en esa persona cuando estaba escribiendo? O sea, yo soy bastante flipado y he sido muy flipado por distintas cosas. Pues tecnología, personas, o sea, por temporadas. Entonces, a mí un par de cachetes bien dados me hubieran venido bien. No sé si hubiese sido el libro el formato adecuado para hacerme cambiar, ¿vale? Quiero pensar que en un cierto sentido sí. Y luego, bien este libro o bien equivalentes, pues por ejemplo, cosas que ha publicado Goico Adig o Chad Fowler o distinta gente, a mí me hubiera venido mejor entenderlas, que una cosa es conocerlas y otra cosa es entenderlas, antes en mi carrera, ¿vale? Porque, claro, luego te das cuenta de que has estado generando mucha, no voy a decir basura, porque puede que la hicieses con mucha calidad, pero muchas cosas que no aportaban valor por nada. Entonces, bueno, a mí mismo me hubiera venido muy, muy bien. En cuanto a personas concretas, pues me cuesta, porque básicamente yo siempre he ido o intentando generar alrededor pues culturas similares a esas o incluso cambiándome si en alguna yo veía que era completamente imposible esas. Entonces, yo no sé, igual tengo fijación, pero hay gente que tiene el taylorismo metido ahí a fuego que yo no creo que tengan posibilidad de
cambiar mentalmente a otro modelo mental, ¿no? Hay también, por ejemplo, pues creo que había una pregunta por ahí sobre en consultoría y demás. Hay unos incentivos que son complicados, ¿vale? Porque si a ti, ¿no?, te pagan por construir algo e incluso le puedes vender luego el soporte, ¿no? Se generan ahí unas dinámicas muy complicadas. Claro, me gustaría que supiesen este tipo de cosas. Bueno, sí, pero igual las leen y dicen, ya, pero entonces no tengo el negocio que yo me montaba aquí, ¿no? Entonces, es complicado. Lo de si pensé en esa persona mientras escribía, el tema es que al principio, cuando ya recopilé todos los posts sobre Lean, los junté y dije, ostras, guay, estos son no me acuerdo cuántas hojas eran en ese momento. Digo, esto es impresionante. Y luego lo vi y dije, ostras, he hecho un manual de Lean Software Development que muy bien. ¿Para qué? ¿No? Para que luego alguien me diga, pero esto en la realidad no funciona o esto no es posible o simplemente digo, ¿qué manual voy a hacer mejor que el que habían hecho los Popendix o si mezcla los Popendix con Kenbeck? Entonces ahí fue cuando dije, vale, pues ¿qué es lo que te gusta a ti? Pues es que la gente haga clic y dar un poco por saco. Y dije, ¿cómo puedo cambiar el libro o cómo puedo cambiar lo que llevaba el libro para que fuese un poco más toca pelotas? Entonces ahí es cuando dije, bueno, pues voy a hacer entrevistas con la gente, voy a ver si poniendo pues cierta introducción al principio, cogiendo en cada capítulo y intentando ver, oye, cosas concretas que yo he hecho que parecían muy locas y que simplemente en muchos sitios no se hacen porque la gente va y pregunta a ver si les dejan hacerlo. Pues digo, pues claro que no te van a dejar. ¿Cómo te van a dejar si estás en un entorno que precisamente no valora eso o demás? Entonces intenté darle el cambio a ese libro. Entonces, en ese momento, digamos que sí que pensaba, no sé si en una persona concreta, pero en cómo podría tocar un poco las narices a gente que estaba tomando decisiones a nivel de producto o engineering managers o tech leads. Pues sí tenía, no sé si tenía ahí un arquetipo en mi cabeza. Desde luego no era una persona concreta. Igual sí que podía en un momento dado acordarme de gente que al hacer las entrevistas pues he visto el cambio, ¿no?, que han tenido. Pero la primera versión era un manual infumable. Bueno, infumable. Depende. Hay gente para todo y te puede gustar, pero era bastante teórico. Claro, para mí no era teórico, para mí era práctico. No, pues le dices, oye, haces Trunk-Based Development, aquí haces TDD, aquí puedes hacer pairing, esto funciona muy bien, esto lo otro. Para mí no era teórico, era perfectamente práctico, era la realidad de la vida misma. Pero claro, luego hablabas con otra gente y te decían, ya, mis narices. Y ahí es donde dices, bueno, pues no va a tener... No, claro, dices, pues no voy a tener ningún tipo de impacto, no voy a cambiar nadie, porque si ellos piensan que eso es una fumada no realista, pues no... Entonces dije, bueno, pues que cómo podemos un poco cambiar, ¿no? Sí, sería un poco meter entropía ahí. Has mencionado el tema de la consultoría y que había una pregunta sobre eso y aprovecho y te la tiro ya que estamos. Es de aquí del amigo Fernando de la comunidad que dice que en el libro comentas que para aplicar Lean a consultoría o servicios no tienes suficiente experiencia como para entrar en profundidad. Y te pregunto si conoces literatura al respecto. Pues vi un poco la pregunta y hay un libro que me ha gustado mucho y me ha sorprendido bastante que se llama Lean Tech, ¿vale? Os lo busco y os lo puedo pasar por el chat. Desde la gente de Theodore, que es como una consultora, yo creo que es francesa quizás. Y resulta que, bueno, que al final todas esas prácticas las han puesto en práctica todo lo que sería el pensamiento Lean aplicado a software y es en una consultoría. Es una consultora y es bastante grande, o sea, ni siquiera es una muy pequeñita. Y luego ya también te diría que si en un momento dado puedes hablar con consultoras que puedan tener ese pensamiento, pues yo creo que te pueden ayudar. A ver, yo no es que no tenga opinión. Tener opinión es gratis, pero no habiendo trabajado en ello años, pues me parece que no sería muy lícito. Se me antoja que la gente, por ejemplo, de 540 tiene bastante esa mentalidad. La gente de Codium, pero claro, son muy pequeñitos. Te diría que la gente de Runroom en Barcelona, por ejemplo, que están muy orientados a impacto y también toda la parte de Discovery le hacen muchísimo peso. Y seguro que me dejo gente, pero bueno, esas
consultoras que sabéis que hay gente potente que tiene pensamiento ágil, pero no el de, bueno, yo hago lo que tú me dices y tal, sino que se metan bien con producto e intentar ayudar ahí. Entonces, o sea, literatura y experiencias yo creo que hay, el único es que no creo que sea yo el que pueda decir así nada muy concreto, porque no he estado en esa tesitura. Perfecta respuesta. Yo creo que Fernando estará contento. Creo que está por ahí, que me ha parecido verlo antes. Oye, está contento. Genial. También diría que en realidad, o sea, esta es muy específica de cómo escalar con pensamiento Lean una consultora y eso me sorprendió porque no había encontrado ningún libro de esos. Luego, de todas maneras, si lees otros más generalistas, no necesariamente consultoras, pero pues yo qué sé, Wiring the Winning Organization o incluso pues cualquiera que tenga que ver con DevOps y tal, si es que en realidad es puro Lean en muchos de los casos, con otros, ¿no? Entonces, que es bueno, más o menos está bastante definido, ¿vale? Pues creo que ahora estamos en un punto de inflexión y habrá que redescubrir qué es bueno, ¿no? Pero creo que en realidad está bastante definido, pero nos cuesta hacerlo y llevarlo a la práctica. Lo único, por ejemplo, claro, entiendo que hay consultoría pues muy honesta y luego otras que no lo son tanto. Entonces, si tú quieres vender un mantenimiento y te basas en cuál es la calidad inicial, ahí estamos fastidiados porque el Lean lo que te dice es calidad desde el principio, extremo a extremo, y que es puro waste el dejar que eso se descubra más tarde. ¿Vale? Entonces, puede que incluso esté en contra si tu negocio de consultoría pues raya un poco algunos límites éticos. Pero si ese es el caso, creo que eso no importa y habría que tomar otras decisiones. Pero eso nunca pasa en la industria, Eduardo. Eso nunca pasa. Vale. Bueno, me quedo más tranquilo. No haga eso. Genial, entonces, pues la siguiente va sobre la tesis principal del libro, ¿no? Que es comentas que el mayor problema de los equipos no es que escriban código malo, es que escriben código de más. ¿Por qué crees que existe esa tendencia a producir código de más? Bueno, yo creo que, o sea, básicamente hay incentivos para que eso sea así. O sea, tú preguntas a tu manager, tú ves lo que en una performance review, si las tienes, tú ves lo que te empujan a hacer y es más, ejecuta, 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 yo te digo lo que tienes que hacer y si puedes no cuestionar mucho, pues incluso mejor. No sé yo esto cómo conecta con nuestra educación y demás, por lo menos la que conocemos, pero al final es muy difícil o hasta que la gente no tiene cierto nivel de seniority no es cuando empiezan a descubrir, empiezan a ver pues, soluciones más simples, entendidas también como elegantes. A veces no vas a llegar a esa solución elegante a la primera, pero tampoco te tienes que empecinar porque no sabes suficiente. Si tú reconoces que tu cuello de botella es aprender, lo que tienes que reconocer es que vas a aprenderlo poco a poco. Entonces, yo creo que es bastante humano el hecho de que perdemos, o sea, preferimos, pero órdenes de magnitud más, aceptar una mentira, ¿vale? Que convivir con la incertidumbre. O sea, cuando tú dices, no lo voy a decidir ahora, lo voy a decidir más tarde, o todavía no sé lo suficiente para elegir un framework, tú lo que estás es aceptando que no sabes. Uno, requiere humildad, eso para empezar. Dos, pues no te va a hacer salir en las portadas por haber construido la nueva megaconstrucción y demás. Entonces tu ingeniero interior ingeniera se te va a revolver, pero bien, ¿no? Porque todos queremos hacer cosas muy sofisticadas, hagan falta o no hagan falta. Vale. Y por otro lado, al final nadie te va a pedir lo contrario. Entonces tiene que ser algo en el que tú hayas madurado en esa dirección y entiendas que es lo mejor para el negocio, irlo aprendiendo. Y que hay una deuda hay deuda técnica, pero hay deuda de conocimiento, de decisiones que has tomado, de cosas que realmente no entendías, pero que ya has plasmado. Entonces, no seré yo el que abogue por la duplicidad, pero una abstracción prematura es bastante más peligrosa. Entonces, bueno, tienes que ir en pasos pequeños para ir gestionando ese aprendizaje que tienes. Luego, hay en sitios que los incentivos son súper perversos. O sea, si cuentas líneas, si cuentas tickets, si cuentas cualquier cosa que sea output, estás jodidísimo. ¿Vale? O sea, pues básicamente ahí
O eres ahí alguien que va por libre o nunca vas a tener ningún tipo de reconocimiento. Pues no vas a ser ni el que más código genera, ni el que tu código es más complicado y además ni siquiera vas a demostrar todo lo listo que eres. O sea, vamos, un desastre. Entonces, claro, ahí... Claro, eso ya es cómo cambiar la cultura y los incentivos en una empresa. Ahora, si llevas un equipo, no creo que tengas que preguntar demasiado. Yo creo que a veces preguntamos demasiado para que nos den permiso. Uno de los, uno de los valores de Stream Programming es coraje, pero no en el sentido andaluz de coraje, no sé, el otro, ¿vale? El de valor y el de tomar esas decisiones. Valentía, sí, buena, sí. Te preguntamos también si hay una señal temprana que ayude a darnos cuenta de que estamos cayendo en esta trampa de producir más. Pero hay una pregunta muy buena de la comunidad aquí, me gusta mucho, que viene a decir que cómo distingues una inversión en preparar el software para el futuro de una predicción especulativa sobre un futuro que quizás nunca llegue. Pues yo creo que bastante fácil. Si lo estás haciendo para algo que tú todavía no sabes o has verificado, es para un futuro y al menos incierto, ¿vale? No digo que no tengas que pensar en ese futuro, digo que de momento es incierto. Entonces, lo que tú tienes que ver es cuánto puedes posponer esa decisión o si puedes definir y decidir dividir esa decisión en varias cosas. Por ejemplo, la calidad, posponerla no tiene ningún sentido, no es algo opcional. Como tienes que decidir si te duchas por la mañana, no, es un tema de higiene base. Pero si fuera de eso, hacer algo que tú todavía no estás seguro que necesitas, es perfectamente especulativo. Entonces el tema es, imagínate que es en una dimensión como la escalabilidad. Vale, tú sabes que quizás si todo va bien en tu negocio, vas a necesitar escalabilidad. Pero ya creo que la forma no es no hacerlo de una forma que pueda ser escalable, sino ser muy consciente, vale, este primer paso me vale para cientos concurrentes y además voy a echarle una pensada sabiendo que para miles concurrentes tengo que avanzar esto o avanzar lo otro. Es decir, lo divides con puntos que tú puedas tomar decisiones. Entonces, no lo estás ignorando, estás haciendo la mejor solución para lo que tú conoces ahora. De esos ejemplos tengo pues muchísimos. O sea, me acuerdo perfectamente en Alea que todo el tema era, tenemos que hacerlo escalable para no sé cuántos tipos de, bueno, pues de routers y tal que se iban a conectar de no sé qué forma. Pues no fue así, no fue así. No sé, o sea, crecimos eso que ya habíamos esperado y mucho más, pero no de la forma que esperábamos, no centralizando todos, bueno, da igual, no voy a decir nombres técnicos, pero no centralizándolos todos, digamos, en la misma fibra, en el mismo tal, sino en distintos dispositivos. O sea, no sabíamos cómo iba a crecer. Entonces, el rollo realmente era, ¿somos más rápidos nosotros desarrollando software de calidad mantenible o ellos haciendo zanjas para meter fibras, para meter fibra óptica? Pues nosotros éramos más rápidos, pues ya está. No había nada de lo que preocuparse, simplemente era ir más rápido que los que hacen zanjas, por ejemplo. Si luego te viene un requisito y realmente le va bien a la empresa y donde eran miles, ahora son millones, bendito problema tener. Pero es mucho mejor tenerlo sabiendo que tu sistema llega hasta unos límites concretos que hayas empezado el sistema diciendo, esto tiene que ser escalable, lo voy a hacer muy escalable. Empiezas ¿no? a usar el sistema y de repente tienes un exitazo. ¿no? Y de repente, donde tú pensabas que eran cientos de miles, son millones. ¿Qué te dice el producto? Pero si me habías dicho que era escalable, pero si ya hicimos lo de la escalabilidad, pero si ya me dijiste, es muchísimo mejor. No, estamos en este margen. Y ahora en este margen. Y si le va muy bien a la empresa o si crece en esa dirección, pues tienes que ir al otro lado. No sé si le he contestado muy bien a lo que me están preguntando, pero básicamente es posponer las decisiones lo máximo posible sin posponer la calidad, ¿vale? Porque es lo que te permite que puedas ir evolucionando. Y lo que tiene que ser tu sistema es muy fácil de evolucionar en las direcciones que vayas necesitando. Entonces, tú ahí lo que tienes que pensar es, ¿qué es más fácil de evolucionar? Un sistema que entiendes, que es simple, que controlas y que sabes sus límites y que lo puedes iterar muy rápido, o un sistema mega complejo que es muy configurable en distintas dimensiones solo para ver si aciertas
en ese futuro. Ya te lo adelanto, o sea, de todo lo que te hayas inventado no vas a acertar, casi seguro, y si aciertas, acertarás porque has hecho 25 posibilidades y has acertado con una. Las otras 24 te van a estar dando por culo hasta el día que te mueras. ¿Sabes? Entonces, no tiene ningún sentido. El tema es cuánto de fácil es que tu sistema vaya en esa dirección. Sí, no sé si, si está la persona que ha hecho, por saber si le he contestado, porque esto es, o sea, es un tema más complicadete del que parece. Porque Sí, nos da mucha inseguridad ir paso a paso en una dirección. sí. La pregunta era anónima, entonces no podemos saberlo con certeza, pero la respuesta ha sido muy buena, así que yo imagino que sí, que estará satisfecha la persona que sea. Vuelvo un poco a la presentación y te pregunto si tú, cuando te has sentado a escribir el libro, te has sentido tentado a escribir de más y te has dado cuenta. Sí, he borrado un par de capítulos. Pero porque soy muy varas. O sea, en algunos sitios igual me había quedado corto y esto. Luego, claro, o sea, yo no me doy cuenta, pero yo creo que esto lo tengo un poco interiorizado. Entonces luego a veces es difícil poner, pero claro, el libro, o sea, no hay una edición, hay 5. ¿Vale? Aunque todas pongan lo mismo, porque el contenido es igual. Pero lo he hecho iterativo, porque la parte de edición, por ejemplo, pues no la conocía tan bien. Entonces, ¿es un riesgo? Sí. ¿Es lo mejor que podía haber hecho? Hombre, pues si hubiese sido un experto en eso, y hubiese, o sea, pues lo hubiese hecho directamente, pero no lo era. Entonces, yo creo que es mucho qué conocimiento tienes ahora, qué entendimiento tienes del problema y eso te puede permitir. Entonces, yo he borrado capítulos enteros y bueno, pues espero que a nadie que haya entrevistado se haya sentido ofendido, pero hay cosas que he quitado, pues porque realmente repetir la misma idea desde, pues, pues he tenido que ir seleccionando, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que tenemos lo que tú has dicho antes, ¿no? Que en nuestra educación nos lo tenemos un poco metido el más desde pequeñito, ¿no? Claro, eso de hecho me da un poco pie a la anterior pregunta, que es que yo creo que no habría que buscar una señal. Habría que asumir que todo el resto del mundo va a construir más y demasiado y van a tener pues su espíritu ingenieril desatado, ¿vale? Por defecto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es contrarrestar y comer la oreja. Entonces ir consiguiendo que como equipo eso se tenga bajo control. Porque a quién no le gusta una megaconstrucción, o sea, a mí también me gusta. El rollo es si las haces con el dinero de tu cliente o de tu negocio o cuando las haces. Entonces, creo que podemos tener señales tempranas de cuándo se nos está yendo las manos. Pero si tienes un jardín y no vas nunca a cuidarlo, o sea, puedes ya asegurar que va a estar despendolado yo qué sé, pues en unos meses. O sea, eso lo tienes ya asegurado. ¿Vale? O sea, es simplemente entropía y complejidad y ya está. O sea, eso tiene una tendencia, ya está. ¿Hacia dónde, qué tienes que hacer? Tenerlo en cuenta siempre, ser consciente de ello y todo el rato estar todo. O sea, nuestro trabajo es gestionar la complejidad. Es decir, oye, si acumulo complejidad, ¿voy a tener algún problema? No, vas a tener trabajo. Hay que gestionarla y mantenerla a raya. Entonces, no hay que esperar a señales. Las señales por defecto. Totalmente de acuerdo. Y tú, a todo este tema de darte cuenta de que no era el foco el código, sino el impacto, ¿tú recuerdas el momento en tu carrera en que te das cuenta de esto? Uf. Referencia cinéfila, esta slide, por cierto, por si alguien la pilla. Pues yo no. Sospechosos habituales. Muy buena, sí, muy buena. Sí, señor. Por eso te necesito en el equipo. Luego, claro, es que me complementas. Pues yo es que es lo que he dicho antes. Soy súper flipado. Entonces, yo cuando estaba estudiando la carrera dije, hostia, el software libre, el open source, o sea, esto es la bomba. Y luego, no sé qué, pues esto es la bomba. Y claro, en muchas partes de tecnología estaba muy flipado hasta que entendí que iba mucho más de organización, de personas, de formas de pensar. Es curioso, yo llegué hacia orientación objetos, Smalltalk, patrones y de Smalltalk y patrones y demás, empecé a conocer pues la gente que estaba en el wiki en el C2, en el primer wiki, en el de Ward Cunningham y algunos esto. Entonces ahí ya empecé a escuchar sobre
stream programming y similar. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí es un poco cuando empecé a entender cómo hacer software de forma sostenible. ¿Vale? Creo que tardé unos cuantos años después hasta que ya, pues yo creo que cuando estaba en Alea, podría ser 2007, 2008, una cosa así, que empecé a ver bueno, que era importante hacer software, de una forma sostenible, pero que en realidad daba absolutamente igual si tus clientes no los querían o estabas resolviendo el problema que no era el adecuado. Entonces yo creo que esa epifanía me vino más, pues eso, 2007, 2008, yo creo que sería por ahí. Pero bueno, viene en ese orden, ¿no? O sea, flipado por tecnología, de una tecnología pues encuentras la orientación a objetos, descubres que esa gente tenía una forma de pensar pues mucho más. Bueno, aquí tengo que explicar una cosa. En orientación a objetos, la de verdad, pues está ese pensamiento de pues como células, biología, cosas que evolucionas y tal, y luego estaba la versión de C++, que heredó un poco Java, que eso era otra cosa, que era simplemente código procedural, pero empaquetado en clases y con cosillas, ¿vale? Era un pensamiento un poco distinto. Entonces, en esa vertiente, la vertiente de la gente que venía de Smalltalk, iba muy de la mano con todo el movimiento de agilidad, de sistemas que evolucionaban poco a poco, pero de una forma rápida y teniendo feedback. ¿Vale? O sea, digo porque lo de la orientación a objetos pues pasa como con la agilidad, que cada uno puede entender lo que le dé la gana. ¿Vale? Pues de esas dos vertientes, la de Smalltalk y de la parte de agilidad, luego encontré un poco más la parte de eso entendido en la parte de producto, seguramente pues yo creo que pues con Goico Adig, entre otros, y alguna otra gente, ¿no? O sea, una vez de que podías hacer sostenible las cosas sin morir por ataques de ansiedad, lo que quedaba era, vale, ¿le valía esto a alguien? ¿No? ¿A quién estás haciendo feliz con lo que estás haciendo? Y sí, yo creo que sería por ahí. Genial. ¿Recuerdas algún desarrollo, una cosa que fuera muy pequeñita, pero tuviera un impacto brutal con el cliente, con el negocio? Hemos hecho auténticas macarradas. Todavía seguimos evolucionando un inventario, por ejemplo, interno que costó una tarde y ni base de datos ni nada, todo en Git y más o menos ahí sigue. En Alea Soluciones, por ejemplo, salimos a producción en un sistema hecho para fibra que la gente pensaba que íbamos a tardar pues años, en menos de 2 meses, con ficheros de texto escritos, ¿sabes? Directamente. O sea, metimos una base de datos para hacer búsquedas muchísimo después. El contexto de por qué tenía sentido ahí en vez de ir directamente, pues eso es muy largo, ¿no? Porque todo va en un contexto, pero el caso es que en 2 meses sacamos pues un producto nuevo cuando se daba un poco por perdido el poder evolucionar, o sea, una línea de negocio nueva. Pues eso a mí me parece impresionante. Ahora que veo ahí, sí, pues por ejemplo en Clarity había un tema de data release y no sé qué, que vamos, que yo creo que parecía totalmente ingestionable, llevaba muchísimo tiempo degradándose, pues bueno, al final fue sistemáticamente ir aportando valor y consiguiendo avances que supuestamente no se podían hacer. Y hay muchas cosas que en realidad pasan desapercibidas, pero claro, que si las pones serían, vale, ¿qué has conseguido no hacer o que no se hiciera, ¿no? O sea, claro, tú haces una versión muy pequeña de algo, te entrega el 80% del valor, en ese momento que te queda el 20%, por ejemplo, es que realmente la siguiente prioridad ni siquiera tiene que estar en esa parte, está en otra. Entonces, ¿en qué partes has podido ir de una a otra aportando valor simplemente porque tomaste la decisión de hacer lo más pequeño posible que cubría una necesidad? Entonces, o sea, he hecho cosas que podrían tacharse de cutres, pero probadas. O sea, yo confiaba en ellas. Por ejemplo, en Demotion creo que tardamos 6 meses en tener usuarios, porque al final vendíamos B2B, entonces vendíamos B2B, directamente era para clientes muy concretos que además atacaban desde una sola IP, pues dices, pues no hay usuarios, pues no hay gestión de esto, pues no hay tal. O sea, whitelist de la IP y Santas Pascuas. Eso, dices, ¿eso tiene recorrido? Eso no tiene ningún recorrido, pero eso nos dio meses de desarrollo en la parte core, que era la que realmente nos interesaba, por ejemplo. No sé si esos entran en la definición de
pues Ah, de impacto, pero... totalmente. Muy bueno. A mí me has recordado, de hecho, he hecho cosas que me ha recordado a la cita esta famosa del fundador de LinkedIn, de si tu primer incremento en producción no te da vergüenza es que has tardado demasiado. Un poco así. Que bueno. Esta más o menos has comentado algo antes y siempre es una muy recurrente, ¿no? ¿Cuál es la resistencia más común que te encuentras cuando intentas aplicar esto? Y la típica de qué le dirías a quien te dice, esto está muy bien en teoría, pero en mi empresa ha hecho misión imposible. Bueno, si en su empresa es imposible, intentaría ver por qué es imposible y si realmente es, pues no me acercaría. Eh, intentaría evitarla en lo más posible. O sea, a ver, hay veces que se pueden cambiar cosas y hay otras veces que no. Que yo he estado en sitios, pues igual antes de tenerlo más claro, que he gastado mucha energía y luego dices, bueno, ¿para qué? O sea, no era posible. Pero luego sí que es verdad que creo que, uno, que la gente no es muy creativa a veces para, no voy a decir saltarse las normas, sino realmente no todo hay que preguntarlo y muchas cosas pueden ser un experimento. Entonces, cosas que has hecho con un experimento y funcionan bien, nadie te las cuestiona. O sea, yo pues me acuerdo de algún cambio organizativo en el que con un equipo hicimos ciertas cosas, bueno, con 2 equipos y tal, que nosotros lo hicimos internamente durante pues un cuarter y medio, sin decírselo a nadie. Nosotros estábamos organizados de otra forma, la interfaz de fuera no cambiaba, pero claro, cuando eso fue funcionando bien, fuimos iterándolo y tal, claro, cuando ya lo presentas y dices, oye, vamos a hacer esto y vamos a trabajar de esta forma y, bueno, pues en este caso con misiones cortas y no sé qué, no sé cuántos, claro, la gente no te cuestiona nada porque lleva viendo un Q o 2 Qs que estás funcionando de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de esas cosas hay que no, a veces es no plantearlas. Sí que es verdad que puedes tener incentivos o puedes tener empresas en las que sea súper difícil porque esté diseñado de una forma que sea imposible, o sea, que todos los incentivos sean en contra. Por ejemplo, en el libro metía una entrevista con alguno, bueno, no sé al final con cuántos product managers puse, pero uno de ellos, por ejemplo, que al principio me acuerdo perfectamente que cuando empezamos a trabajar con él, pues nos vino, pues tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y nos dio una retaila ahí del copón y dijimos, sí, todo que sí, déjanoslo para aquí. Venga, ¿qué te podemos sacar la semana siguiente que te ayude? ¿Qué nos podemos sacar la siguiente semana? Y claro, meses después, Dios súper convencido de esta forma de trabajar, ha cambiado la forma que hace. También tengo que decir que si luego no trabajas de esa forma y trabajas con otro equipo, las regresiones a la media también existen, ¿vale? O sea, los humanos tendemos a regresar a la media todo el rato. Pero yo creo que en realidad aplicar en equipos reales, yo creo que es un tema pues de valentía y de muchas veces, a veces, pues no preguntar y presentarlo cuando ya esté. Yo suelo usar mucho lo de presentar las cosas como un experimento. Pues si tú intentas empujar un cambio organizativo a nivel de un equipo o de forma de trabajar, pues claro que por defecto la respuesta siempre es no. Y la respuesta siempre va a ser, no, aunque estén yendo las cosas mal, siempre va a ser, no se pueden cambiar las cosas. A veces ayuda que esté todo hecho un puñetero desastre, ¿vale? Eso a ver, es muy triste, pero eso es así. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, en Alea hicimos un cambio muy fuerte porque ciertas cosas no estaban yendo, o sea, lo bueno era que ganábamos dinero con productos que ya teníamos, pero que estaban en decadencia. Entonces eso nos dio tiempo, pero el equipo casi entero había rotado. Entonces, pues se montó de otra forma, ¿vale? Desde el principio. Claro, hubieses montado eso si las cosas no se fuesen medianamente bien también para el estándar de la industria, que claro, ir medianamente bien para el estándar de nuestros equipos a veces es bastante pobre, en realidad. Entonces, a veces, bueno, una situación de estas de mierda, pues también puede ser una oportunidad. Una crisis como oportunidad de cambio, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, a ver, eso en lo personal me jode bastante por ser transparente, ¿vale? Es como que ahora, yo qué sé, hacer testing es muy bueno para la IA y digo, cabrones, y antes para los humanos también, pero, ¿sabes? O sea, me jode como humano, pero bueno, pues si está aquí lo aprovechamos y ya está. O sea, una palanca más. Exacto. Pero entonces la crisis, pues otra palanca. Me gustaría que no tuvieses que recuperar todo
pues al borde ¿no? de la catástrofe. Pero bueno, no hacen películas sobre, ¿no? Una película sobre un equipo que lo llevaba súper bien y de forma sostenida lo iba haciendo. Bueno, no hay épica, no hay drama, no hay nadie al borde de la muerte. No cantan los bardos canciones sobre equipos que todo lo hacen bien y todo les va bien siempre. Hablando de equipos que todo lo hacen bien, mira qué buen segue para la siguiente red. En tu experiencia, ¿qué tienen en común los equipos que logran tener impacto? Ya nos has dado algunas notas, pero ¿qué ves tú que suele funcionar bien para que el equipo se enfoque en el impacto? Pues yo lo primero que diría es que fuesen un equipo, porque es que no te creas que veo demasiado. Veo mogollón de grupos, pero equipos muy poquitos. O sea, tú dices, no, somos un equipo. Llegan por las mañanas, ¿tú qué has hecho? Esta. Van despachando tareas como si fuesen sándwiches en, yo qué sé, en una fiesta de cumpleaños de niño. ¿Vale? Cada uno con la suya y luego, ¿cómo vas? Se retrasa. ¿Cómo vas? Se retrasa. Y además, partidas todas pues además, por componentes técnicos, si puedes ya por skill, pues ya. Entonces, un equipo, yo lo que sí que siempre ha sido gente con mucho pensamiento de producto, mirando, intentando empatizar con el usuario, pero de verdad, ¿vale? Cuestionando todo, la forma de trabajar y cuestionando la forma de colaborar y colaborando, pero colaborando de verdad, o sea, haciendo cosas juntos, ¿vale? Eso requiere también que la gente se sienta un poco, pues fuera, ¿no? Del yo soy especialista en esto o esta no es mi parte. O sea, si cuando no es mi parte, pues claro, o sea, es bastante difícil, ¿no? Entonces, la colaboración real, yo es que no la he visto. Entonces, para mí, muchos de los que se dicen equipos son grupos de personas o son equipos de una persona pues agrupados de 5 en 5, de 6 en 6. Es una putada, pero es bastante cierto. Entonces, yo creo que ahí el tema serían los incentivos. Por ejemplo, ¿los incentivos son individuales o son de equipos? ¿Los éxitos son del equipo o son de cada una de las personas? Bueno, ya si mides tickets, pues apaga y vámonos. Luego también, claro, ¿cómo valoras ahí el que hace de pegamento del equipo? El que saca las cosas que nadie quiere sacar, el que, ¿no? Todo eso, ¿dónde aparece? Entonces, para mí la unidad de medida debería ser siempre el equipo. Sí que es verdad que pienso que ahora con la IA, pues esos equipos pues deberían ser más pequeñitos, seguramente, y que haya otras connotaciones de hacia dónde vamos. Pero me da mucho miedo de que eso se convierta en grupos de llaneros solitarios. Eso me da bastante miedito. Pero bueno, las cosas me han dado miedo y también han acabado pasando, entonces tampoco puedo decir que no vaya a pasar. Pero preferiría que no. Pero todo esto nos lo cuentas, tienes mucha experiencia, de hecho lo comentas, ¿no? Que el libro es una guía práctica del Lean Software Development escrita desde la experiencia que tú tienes construyendo equipos y de los errores cometidos por el camino. Que comentamos algo en su momento sobre refinar esta frase. ¿Cuál dirías que ha sido alguno de los errores del que más has aprendido? Y aparte de los que ya has comentado, ¿algún error que estés viendo ahora que te llame la atención? Bueno, a ver, errores. Cuando tú gestionas riesgo, hay veces que, bueno, pues que puedes tomar decisiones que son erróneas. Tienes que conseguir que sean lo suficientemente pequeñas para que no tengan consecuencias muy malas. A veces ¿no? ese ver cuánto es el tamaño o el riesgo asumido, pues a veces es difícil y la puedes liar. Una de las veces que me quedé un poco más a cuadro fue, por ejemplo, en Demotion. Yo creo que lo estábamos haciendo muy bien, iterando muy rápido, pero yo todavía no era consciente de lo que era una hoja Excel, inversores y demás, y tomar decisiones que no tengan nada que ver con ese producto. Tampoco tengo claro que fuese la mejor decisión, pero cuando tú piensas que realmente estás haciendo bien y una decisión completamente externa te pone un poco en tu sitio, pues dices, hostias, pues igual mi error es no haber estado en esa mesa de decisión, ¿no? O no haber estado en esa parte o haber intentado no aislarme de esa parte. Yo creo que eso ha podido ser, por ejemplo, un error. Luego, errores ya en el día a día, bueno, he cometido ahí de todos. O sea, tengo historias de tumbar sistemas y tal, pues como el que más. También quiero pensar
que son proporcionales al número de cosas que he intentado, porque claro, es muy fácil no romper nada si no has hecho nada. También te digo que, por ejemplo, hasta que descubrí toda la parte de testing y casi me obsesioné ahí un poco, pues, ostras, el nivel de riesgo asumido era bastante más del que debería, por ejemplo. Yo no diría que un error específicamente como error, sino más bien un aprendizaje, es que la tecnología concreta, creo que su importancia es muy, muy relativa, ¿vale? O sea, tenemos gustos, casi te diría casi estéticos y tal, pero la diferencia, puedes hacer un buen sistema, sea la tecnología que sea, con una diferencia bastante, bastante pequeña. Como siempre, en todo habrá excepciones, habrá proyectos de deep tech que si no se hacen con una cosa específica no funcionan, pero para el 99% de todo, o sea, no sé vosotros, pero no solemos estar tirando cohetes a la luna y afinando cosas muy, 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 muy así. Entonces, bueno, eso yo creo que es. Y errores, joder, veo estos 2 últimos años, claro, cuando el dinero ha dejado de ser gratis, pues hay gente que se ha quitado las caretas. No sé si a nivel de equipo o a nivel de pues de forma de pensar, ¿no? Y han vuelto algunas cosas que yo pensaba que estaban muy, 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 muy superadas, ¿no? Waterfallismos extremos, pensar que la integración luego es simplemente juntar las piezas, no validar nada, pero bueno, yo no sé si eso es a día de hoy y nunca se ha hecho. Que creo que simplemente depende un poco de en qué burbuja estás, por dónde te mueves y qué ves en cada momento. No creo que haya cambiado. Sí, desgraciadamente pienso que depende cómo esté el ciclo económico, pues hay ciertas tendencias pues, que se ven más a lo bestia. Y con la IA vamos a ver unas hostias como panes. O sea, va a haber cosas muy divertidas, pero va a haber cosas espectaculares. Va a haber bancarrotas, va a haber de todo. Si no lo está viendo ya, ¿eh? O sea, no va a haber como si fuese algo futuro. Creo que eso ya es el día a día. Se vienen cositas, se vienen cositas. Mm. Se viene otra pregunta. Si, si queremos que nuestros equipos alcancen más impacto con menos software, esto al final no va a ser una cosa de la noche a la mañana. Pero ¿por dónde crees que deberían empezar? Y sobre todo, si tú tuvieras que decirle, igual que tú le dices al product owner, oye, te tengo esto en una semana, o al product manager, te tengo esto en una semana, ¿qué es lo que quieres que...? ¿Cuál sería el pequeño cambio que tú dirías? Oye, si tienes que implementar uno para mañana mismo, empieza por aquí. Yo creo que sería bueno primero tener un pequeño inventario de qué es lo que nos duele y qué partes son las que realmente te están retrasando todo el tiempo. O sea, si por ejemplo en una retrospectiva sale qué módulos cada vez que tocas es un drama, qué cosas, asumiendo que estás llevando el business as usual de una forma razonable y que no estás dejando dependencias hasta que exploten, ni cosas de esas, hacer eso, todo ese trabajo visible, creo que sería como un primer paso. Y tanto eso como pues, soporte, preguntas, soportes a otros equipos y demás. O sea, hacer todo el trabajo visible y luego yo creo que hay una cosa que es muy sencilla, que es preguntarnos el por qué. Y si no lo sabes, le preguntas a tu compañero. Y además eres pesado intentando sacar qué es, por qué lo estamos haciendo. Y si tienes dudas de si no encaja el por qué o no lo has entendido o demás, o sea, preguntar y si piensas que no va a aportar, o sea, yo sería bastante explícito e intentaría no hacerlo. O sea, me revolvería todo lo que pudiese. Luego cada uno tiene sus circunstancias y cada uno será más o menos echado para adelante, pero por preguntar no creo que pase nada, creo que es muy útil y si no te lo saben explicar, bueno, pues por lo menos ya sabes que lo estás haciendo en el vacío y sabes que lo más probable es que no valga absolutamente para nada y que no haya ninguna diferencia. Entonces ya ahí pues puedes seguir preguntando hasta que alguien se lo tome a mal o hasta que te contesten o hasta que alguien se dé cuenta que no, que eso va de colaborar. También ahí iba un poco implícito pues lo del Product Owner y el Product Manager como un ente así separado. O sea, ahí tenemos un pequeño problema en esta industria. Entonces, bueno, todo lo que se puede hacer para que la gente se involucre lo más posible como primer paso en entender esos porqués y en entender quiénes son sus usuarios, todo eso va a venir para que las siguientes preguntas
tengan sentido, ¿no? Y que cuando tú digas, oye, ¿por qué? Y explícamelo, pues realmente puedas aportar. ¿Vale? Pero para eso tienes que realmente escuchar con atención e intentar entender, ¿no? Si tú lo que dices es, a mí me importa la tecnología, pero yo no quiero saber de lo que sea que hagas, retail, logística, lo que sea, bueno, ahí hay 2 puntos. Una, creo que es que lo llevas crudísimo con la IA. Y 2, pues realmente tu aportación es que es muy baja, ¿no? Sería, bueno, soy un ejecutor, soy un traductor. Creo que eso va a desaparecer del todo, ¿eh? O sea, pero del todo muy... Bueno, podremos discutir si del todo el todo o solo el 95%. Me da un poco igual. Realmente de lo que me contestas ahí, ¿no? Dice, hacer el trabajo visible, hacer preguntas, es entender el trabajo, es lo que estás diciendo. El primer paso es entender el entorno del trabajo, lo que estás haciendo y ser consciente de los problemas. Claro, pero asume, y si estás en un sitio en el que, por ejemplo, estás muy separado de producción o estás muy separado de los clientes, uno, primero entenderlo y entender que no es necesariamente bueno, que puede ser directamente muy, muy malo. Ya lo que hagas con esa información, pues ya es cuestión de cada uno. Pero si tú, por ejemplo, claro, pretender que alguien lo haga muy bien, pero esté desconectado de quien usa sus aplicaciones o que tenga feedback meses después, que es bastante complicado. O sea, es no dar las herramientas. Pero claro, si tú estás en ese entorno y te parece bien, o sea, te parece bien que estar dividido en frontend y backend, te parece bien que no hayáis visto un usuario en tu vida, oye, no me metas jamás en una reunión con un cliente, no vaya a ser que pierda algo de tiempo, que yo lo que tengo que hacer es teclear, pues claro, mal empezamos, ¿no? Entonces, bueno, entender eso yo creo que sería un primer paso y luego avanzar, pues eso. Yo diría que pensamiento de pensar desde el usuario y de producto, a día de hoy con la entrada de la IA, pues puede ser como casi imprescindible en cualquier carrera, porque lo contrario, ¿no? Ser experto en una tecnología, ¿qué valor va a tener? Totalmente de acuerdo. Lo cual me lleva, si pudieras eliminar, y yo intuyo por las cosas que nos has contado, pero bueno, si pudieras eliminar una sola práctica de los equipos de desarrollo de productos, que a mi entender realmente son lo mismo, ¿vale? Pero lo he puesto así. ¿Cuál sería? ¿Y qué idea te ha cambiado los últimos 10, 15 años que tú antes defendías a capa y espada y dices tú, pues no estoy tan de acuerdo? A ver, eliminar una sola práctica, pues claro, depende muchísimo del punto de partida, ¿vale? O sea, yo en muchos sitios he eliminado sprints, scrums, ciertos roles de ese tipo, pero claro, tienes que tener la madurez que soporte, o sea, porque las prácticas se hacen por algo. Entonces tienes que seguir consiguiendo ese algo por el que hacías esas prácticas si las hacías bien, no es quitar por quitar, ¿vale? Entonces, esas, por ejemplo, yo el tema de los sprints, yo a mí no me aportan y no me aportan para ir a un flujo continuo. Pero entiendo que depende de la madurez del equipo, les puede aportar muchísimo en el arranque, pero no debería ser el destino final para mí ni de lejos. Si tuviera que irme a algo más técnico, claro, te diría que para mí es muy importante tener el feedback loop lo más rápido posible hasta producción. Entonces, Trust-Based Development para mí es muy, muy bueno. Ahora, Trust-Based Development implica Trust-Based Development Continuous Integration, ¿vale? Porque es lo mismo, o sea, no, bueno, eso da para otra discusión. Eso implica que tengas ciertas cosas que ya estás haciendo antes, ¿vale? Va más de testing que de otra cosa, precisamente. Entonces, bueno, a mí esa, por ejemplo, pues code reviews asíncronas, yo para mí no tiene ningún sentido si estás cumpliendo todo lo que necesitas por otro lado. Si no lo cumples, bueno, vale, me parece un mal menor si quieres. ¿Vale? Pero sin embargo parece que es como el estándar de la industria y una best practice. Y de eso ni de coña, eso ya me niego. O sea, no es una best practice, es una aberración que venía muy bien para equipos que no tenían confianza entre ellos, ¿no? O proyectos open source, gente que estaba en completa distintas zonas. Bueno, bien, son escenarios. Pero necesitas todo lo demás, si no, no puedes. ¿Y qué ideas defendí hace 10 años y que hoy no comparto? Pues de hace 10 años a esta parte no creo que haya cambiado tanto. Sí que creo que tenemos que volver a reevaluar con el tema IA, hay que volver a reevaluar todo.
Entonces, por ejemplo, pues temas como pairing mob, no el no hacerlos, sino los ratios, los veo un poco diferente, pero siempre y cuando busques otros mecanismos para que esa colaboración de equipo sea muy fuerte. Porque lo que sí que no me parece un puñetero suicidio es repartir tareas y no tener ese aprendizaje común a nivel del equipo y esa colaboración y esos puntos de vista. Entonces, lo que igual antes decía es absolutamente imprescindible, pues hacer pairing, pues este nivel de tiempo para este tipo de cosas, pues ahora no sería tan radical con las nuevas herramientas. Pero eso no quiere decir justo lo contrario. Luego hay muchas, bueno, no sé si muchas, pero hay prácticas técnicas que antes no usaba porque el retorno que tenían para el coste que tenían implementarlas, pues eran bastante difícil de justificar a veces, y ahora resulta que con la IA pues son un lujazo y funcionan muy, muy bien, ¿no? Ahí pues el mutation testing es una cosa que me ha dejado un poco flipado, el hacer testing exploratorio de una forma semiautomática, ¿no? Pues también me ha parecido bastante brutal. Cosas que no es que antes no supieras que aportaban y eran buenas, pero que, ¿no?, lo que te costaba ponerlas versus lo que conseguías y el cómo usarla y los tiempos, pues eran bastante ingratos, digamos. Entonces era como ya, pues bueno, no, retornos decrecientes. O sea, tú llegabas a un equipo en que ya tenías un nivel de madurez muy, muy alto, pero claro, cada siguiente escalón era muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, tenías un equipo que hacía stream programming más o menos bien, de forma sostenible, entendían y se involucraban en el producto y demás. Y dices, ostras, pero no tengo mutation testing automático. Digo, hombre, o sea, ya está, creo que estás en el 1%, ¿no? De velocidad y de gente. Un poco alineado con esto, teníamos aquí una pregunta de la comunidad de Nacho que nos decía que qué prácticas o patrones consideras que contribuyen a incrementar el coste de mantener el software y cuáles consideras que no son necesarias. Yo creo que esto es respuesta de media hora, una hora o 2 días, depende de cuánto te quieras extender. A ver, bueno, vamos a hacerla mega, mega, mega corta. O sea, yo creo que hay prácticas de desarrollo que hacen que tu coste basal por volumen de código generado sea bastante más bajo. O sea, está claro que el código hecho una mierda, eso es basura, eso no es coste basal ni nada. Está claro que un equipo con ciertas prácticas XP genera bastante menos coste basal que todo eso. Desde luego, me parece súper importante todo lo que tenga que ver con dependencias puestas al día o todo ese trabajo que suele ser business as usual, el keeps the lights on, todo eso que muchas veces intentamos negar o minimizar o pasar a otros equipos, llevar eso al día me parece que es lo que te permite luego que el coste de mantenimiento sea muy bajo, ¿vale? O sea, porque no es lo mismo ir pacheando las minor, o sea, ya por ir a algo muy concreto, ¿no? Pachear minors y más o menos ir en un rango, el que hayas definido, de versión, ¿no? Entre pues la última estable y la siguiente, o 4 por encima de la última que soporten, a vivir al borde de la muerte con ataques de ansiedad todo el día porque te vas a quedar fuera, porque tienes que saltar luego 8 mayors seguidas. Entonces, ese business as usual y keeps the lights on, llevarlo mantenido de una forma sostenible, creo que tiene mucho más impacto de lo que la gente piensa, ¿vale? Porque esos otros saltos son muchísimo más difíciles que el mantenimiento periódico, ¿vale? Y luego, las buenas prácticas, desde luego, hacen que tu coste basal sea muchísimo más bajo. Es un equipo con XP, su coste basal es muchísimo, muchísimo más bajo. También porque, por definición, ha tenido que construir lo mínimo posible para lo que quería alcanzar. Entonces, para empezar, es más pequeño y para seguir, pues bueno, si no se han hecho trampas al solitario, debería estar testeado, deberías tener una confianza alta en eso. Entonces, yo diría que son las dos cosas. Y solo ha sido un minuto. Que ya llevamos un tiempecito, no lo parece, pero llevamos ya cerca de hora y media. Se nos ha caído ya unas 7, 8 personas, se nos han caído ya, que es normal también. Yo estoy disfrutando como un enano. Eduardo, yo espero que tú estés a gusto también. Claro. Nos quedan pocas preguntas, tanto nuestras como de la comunidad. Te hago la que queda de la comunidad por asegurarnos de que está respondida, ¿vale? Vale. Aunque va un poco enlazada con prácticamente la última pregunta que tenía yo en el guión, pero sin problema. Además, es pregunta con contexto. Este finde estuve reunido con unos amigos y siempre que nos reunimos, uno siempre salta con la misma preocupación. Su hijo está estudiando informática
y piensa que con la IA el futuro de los desarrolladores juniors no tiene cabida. ¿Crees que esto es así? ¿Crees que se tendrá que modificar la manera de enfocar la enseñanza a la gente que empieza desde la universidad? ¿O crees que la IA no ocupará esos puestos de trabajo? Vale. Empezamos con un disclaimer, ¿vale? O sea, no tengo ni idea, básicamente, pero además creo que nadie lo tiene. O sea, eso como disclaimer. Vale, luego fuera de eso, sí que creo que los fundamentos a día de hoy, 2026, y seguramente un poco más adelante, al menos, tienen un valor enorme. De hecho, mucho más que antes, porque son mucho más fácil ponerlos en la práctica y pueden impactar positivamente muchísimo más. Yo no soy capaz de asegurar que eso vaya a seguir siendo así dentro de 3 años o 4. O sea, no lo sé. Sinceramente no lo sé. También yo soy de los que piensa que realmente la gente que esté aprendiendo en otro contexto, con otras posibilidades y con formas de aprender muy diferentes a las que tenemos nosotros y sobre todo mucho más rápidas, van a venir con otro pensamiento. Entonces, claro, no me atrevo a hacer muchas predicciones, pero igual lo que a mí me ha costado casi 30 años en aprender y demás. Creo que hay una parte que no deberíamos perder, que es de los fundamentos, aunque creo que muchos de esos fundamentos van a acabar viniendo empaquetados pues en las soluciones ya más técnicas. ¿Vale? Pero creo que ninguno de nosotros, aunque hayamos hecho algo ensamblador profesionalmente, nos estemos ahora acordando de cómo era o cómo lo metíamos. O sea, a nadie le importa. Hay compiladores. Pues creo que vamos a ir subiendo en esa dirección. Entonces, yo a la larga creo que va a haber trabajo y muchísimo más trabajo y creo que va a haber juniors y se van a necesitar juniors y senior y tal. Ahora, va a haber unos años intermedios que, pues bueno, pues como cuando se hace el despliegue de una nueva tecnología que es muy, muy disruptora y muy rápido, que no tengo ni puñetera idea. Va a ser todo muy movido y demás. A la larga, yo no tengo tantas dudas. O sea, cada vez hay más cosas que se hacen con software. Recordad que nosotros no hacemos software, resolvemos problemas, ¿vale? Entonces, si tú tienes la visión ahí, problemas va a haber y seguramente hasta más. Luego habrá algunas especialidades que serán recuperar proyectos que han llegado a la bancarrota por la IA, que también puede ser hasta un negocio en sí mismo. Entonces, no lo sé. Yo a largo plazo, la verdad que no tengo ninguna duda. Pero sí que es verdad que, joder, si te pilla justo ahora, justo estás saliendo, pues bueno, si tienes la suerte de acercarte a alguna buena mentora o mentor o entrar en un equipo que te puedan absorber. Pero yo creo que eso también siempre ha sido así, ¿eh? O sea, lo que podías aprender en un equipo concreto o en una empresa concreta versus otra, pues podía hacerte que avanzases el equivalente a 10 años muy, muy rápido o no. Entonces, sí, es un poco la paradoja de Jigons. Lo que sí que tengo claro es que los que piensen que nuestro trabajo es solo hacer software, traduciéndolo y ejecutar lo que nos dicen otros, esos sí que, o sea, esos sí les auguro momentos muy, muy chungos. Pues la parte, claro, dices gente que está estudiando en la universidad y habrá universidad como tal en unos cuantos años. ¿Cómo se explicarán los fundamentos? ¿Realmente tienes que saber el flujo de TDD para poderte aprovechar de TDD? O sea, antes sí, ahora pues no está tan claro. ¿Cuánta gente hace ahora TDD, entre comillas, ¿vale? Versus cuánto lo hacía antes. Pues está complicado. No sé. Si alguien quiere decir algo, porque sé que Isi estuvo hace poco en una por ahí que salían cosas. Es que, por ejemplo, todo el tema de prácticas técnicas y el coaching de esas prácticas técnicas y de los fundamentos, pues yo no creo que nadie sepa cómo coño lo vamos a explicar ahora, a quién se lo tenemos que explicar y quién lo tiene que absorber y demás. Eso sí, si alguien es así, bastante junior, si puede seguir, o sea, yo creo que los fundamentos sí que valen, pero se tiene que acercar a impacto y producto. O sea, porque ya solo esa otra parte, difícil. Si me permite, Eduardo, hoy hace poco leía, yo tengo hijos pequeños y hace poco leía que con el uso de la IA
estaba mejorando muchísimo la calidad de los trabajos entregados, escritos, pero los niños cuando se enfrentaban a pruebas y exposiciones orales en la realidad, evidentemente los resultados estaban yéndose completamente a pique. Por hacer una analogía con lo que está pasando hoy en día con el software y con los juniors, yo lo que les digo es justamente eso, que es lo que tú dices, ¿no? Que aprendan, que lean libros, que se formen de forma convencional, porque si se piensan que van a aprender a base de darle al tabulador, ¿no? Como el muñequito de Homer Simpson, a Claro, todo que sí, no van a aprender y es que nos vamos a tener generaciones completas que les va a pasar eso, ¿no? Que cuando les toque ir al vivo, al directo, si o ChatGPT se les caiga, van a morir. sí, y te doy la razón en una parte, lo que no sé es cómo se tienen que enseñar esos fundamentos. O sea, es decir, tú, por ejemplo, si estás en un equipo mío, yo creo que te puedo aportar ciertas cosas, pero luego hay otra gente que no está en equipos en los que estoy yo y están usando skills que le cuestionan la complejidad o les intentan hacer un vertical slicing. Y entonces yo no estoy ahí, pero les estoy aportando. Entonces, no sé, o sea, yo ahora hago ciertas cosas y luego ejecuto el LLD Council, que hay distintos agentes poniéndose distintos roles y tal. Entonces, es verdad que la gente, pues igual tiene que ver una incidencia en producción, tiene que depurarla, tiene que no sé qué. Claro, antes esa depuración igual eran 2 días de drama con mucha gente y si no estás con la gente adecuada no aprendías nada. Ahora igual, pues con un agente y 2 personas, viendo el sistema en producción real, viendo pues los logs reales, los eventos y tal, pues te hartas a aprender si quieres aprender. Entonces, o sea, sigue teniendo importancia, algunas cosas van a desaparecer porque es que no tiene sentido, otras sigue teniendo y claro, lo que tú me estás hablando es más de pensamiento crítico, de esfuerzo, de juntarse, de tomar decisiones, de ser consciente. Eso creo que va bastante más allá de aprender la parte de software y mucho más relación. Y encima nos ayuda la condescendencia que tiene la IA hoy en día, que todo te dice que sí, todo le parece estupendo, hasta que le dices, bueno, pero no te has dado cuenta de esto, no te has dado cuenta de que... O sea, sí, es cierto, me alegro de que me lo pregunten, ¿no? Hay muchos memes sobre eso. Claro, Y eso es para una flipados como generación yo es entera que se está... peligrosísimo eso. Claro, es que una generación entera que yo creo que está perdiendo un poco ese espíritu crítico, ¿no? Y yo le digo a mis hijos Bueno, que eso sí asumes que lo teníamos. Eso, el claro, mejor primero hay que asumir eso. superpoder que pueden desarrollar es justamente el espíritu crítico, ¿no? En el trabajo, en todo, ¿no? Yo ahí intento, a ver, o sea, yo como soy un flipado, pues claro, me dejo llevar mogollón. Lo que intento es, pues, poner mecanismos que me apen del burro todo el rato. O sea, que me apen del burro automáticamente si puede ser. ¿Vale? Porque también pienso yo que las cosas que no son automáticas, ponerle pues buena voluntad no suele ser, no es escalable, digamos. Pero bueno, yo tampoco pienso que, porque una cosa que sí, que digo, y no me quiero extender mucho más, es que parece que ahora que el código que hacíamos los humanos era brillante, porque no sé tú, pero vamos, las mierdas que hemos visto casi todos, pues no te hacían tampoco pensar que, ¿sabes? Eso es como siempre, ¿no? Que se compara esto con el mejor ajedrecista y el mejor no sé qué. Digo, no, chaval, o sea, conmigo y igual me das 1000 vueltas. Entonces, yo qué sé. O sea, hay modelos que a mí ya me han dado 1000 vueltas. Ahora, si yo les puedo aportar mi forma de pensar a esos modelos, pero programando, me han dado 1000 vueltas. O sea, no voy a ser ni tan rápido ni nada. Ahí, que lo estás deseando, sí. Uy, manos levantadas. No, porque yo lo un poco relacionado con lo que comentáis, estando de acuerdo con todo o casi todo, yo creo que otro desafío que presentan el uso de los LLMs, porque me niego a llamarlo ya, es una paradoja que se ha dado en nuestra profesión, o sea, que es la comunicación, la capacidad de comunicación oral y escrita. Es algo que nunca se le ha atribuido demasiada importancia a un desarrollador, vamos a decir, por ejemplo, en ese perfil. ¿No? Porque ¿no? El típico cliché, importancia se le ha dado muy poquita. O sea, ser capaz de expresar correctamente de forma escrita y verbal, con riqueza y los matices importantes, todo, casi nada. ¿No? Precisamente por ese trabajo individual, tan aislado e individual que ha habido y que sigue habiendo en la inmensa mayoría, porque son evidencias anecdóticas el pairing y el ensemble bien hecho. Entonces, esa paradoja es una paradoja que veo ahora y un gran desafío de algo a lo que apenas se le ha dado importancia, ni reforzado ni valorado seriamente en la inmensa mayoría de los casos, ahora pasa a ser algo clave.
porque como no seas capaz de expresar bien lo que quieres, estás fastidiado. También porque seguimos intentando hacer las cosas en pasos enormes. Y si tuviésemos un poco más de humildad y si supiésemos que no entendemos el problema tan bien como pensamos, que vamos dando instrucciones poco a poco, hombre, la puede liar y la lía sistemáticamente, pero las consecuencias son bastante más pequeñas. Una cosa curiosa, sí. Yo quería preguntarte una cosa que he escuchado antes, que has dicho que si haces algo guay nadie te lo va a cuestionar. Y es una pregunta que yo internamente, dentro de los equipos en los que he estado, siempre me he planteado, sobre todo cuando tienes un roadmap, tienes, o sea, una línea que seguir, ¿no? A nivel de producto. Y muchas veces, a veces incluso he escuchado en reuniones lo de que tienes que ser proactivo, ¿no? Y ahí siempre hay la línea entre qué decisiones tomas tú individualmente y qué decisiones se toman a nivel de producto y de equipo, y directamente, ¿no? En el equipo en el que estás. Porque hay una línea a veces muy fina, ¿no? Y ya aprovecho también y te suelto ahí un poco otra, ya aprovecho, y que era el tema de que yo normalmente estoy muy obsesionado con el tema de lo de aportar valor, ¿no? Y qué significa exactamente aportar valor, ¿no? Porque hay muchas veces, ya hace poco en un hilo hablando en LinkedIn con José Carlos Gil, ¿no? Le decía, mira, por fin tenía una intuición sobre esto, pero me las, no sé, he visto la luz, ¿no? Del tema de cuando tú crees que aportas mucho valor, pero ese valor a veces queda como invisible, ¿no? Y nadie te lo está valorando realmente porque son cosas que tú haces, se plantean a veces en reuniones, pero quedan ahí, pueden haber tenido un impacto, otra vez con el tema del impacto, pero nadie se ha enterado fuera de esa reunión, ¿no? Y a veces es un poco frustrante, entre comillas, ¿no? De decir, ostras, creo que he aportado valor, pero en el fondo no lo tengo claro porque a nivel del negocio, del producto, no se ve reflejado en ningún sitio. Está hecho un poco un popurrí, pero son dos puntos que yo siempre estoy ahí un poco... A ver si soy capaz de contestarte. Lo primero es que, claro, para mí sería importante que esas aportaciones de valor fuesen del equipo y no de forma individual. Entonces, si es una decisión de una sola persona, o sea, puede ser proactivamente, pero la idea general o hacia dónde se va debería ser pues un poco del equipo. Y a veces ese valor no se verá a corto plazo, pero el equipo tiene que ser capaz de identificarlo a un poco medio plazo y demás, ¿vale? Hay veces que el equipo, por ejemplo, si es algo que os mejora internamente, solo lo va a ver retroactivamente. O sea, lo va a ver cuando ya lleves cierto tiempo o hayan sucedido ciertas cosas. Pero debería ser un poco el equipo. Y lo del roadmap y producto y demás, o sea, te entiendo perfectamente. Y es que, claro, aquí tenemos un pequeño problema, que yo no estoy muy de acuerdo en que eso sea como una función muy diferente. Entonces, claro, hay en sitios en los que puedes permitirte el que eso no sea una función diferente o que no se considere que ingeniería o desarrollo son los que ejecutan y productos son los que deciden qué es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que en realidad habría que luchar un poco para eso. Sé que no es necesariamente posible en todos los sitios, pero mínimo, por ejemplo, si hay un equipo, debería haber al menos un tándem o deberían estar muy coordinados para que no sean dos cosas que estén separadas. Entonces, si no están separadas, de alguna forma tú puedes influenciar en el roadmap. Pero claro, si el roadmap es, he creado estas pantallas concretas, claro, ahí no hay margen. O sea, si ya está decidido, no hay ningún tipo de margen. Pero claro, no hay ningún tipo de margen tampoco para aportar nada mejor, ¿vale? Si tú realmente el roadmap no es eso, sino el roadmap es, pues yo qué sé, queremos mejorar esta métrica o queremos que suceda esto o que tal comportamiento de tal usuario cambie en este porcentaje, entonces ahí sí tienes bastante margen, ¿vale? Entonces, por darte quizás ideas, te recomendaría el libro este de Carlos Iglesias que ha sacado ahora de Run Room, que da bastantes ideas de tema de experimentación o de pruebas o así. Me parece muy asequible. Bueno, te recomendaría eso
y 50 más, pero creo que todo lo relacionado con discovery o poder intervenir ahí. Y desde luego, si no te dan sitio en esa mesa, yo me intentaría ir a esa mesa, intentaría estar cerca, o sea, intentaría estar lo más involucrado en discovery, intentaría estar, y a la larga, pues realmente se va a ver que, pues tus opiniones o tus alternativas pues iban a aportar. Te voy a decir una cosa, depende cómo partas, o sea, para mí el vertical slicing es como de las cosas menos valoradas o aprovechadas, porque si tú eres capaz de partir las cosas y aportar valor a cachitos, si tú en vez de proponer, oye, pues vamos a seguir con esto hasta que lleguemos al final de lo que habíamos decidido en el roadmap, dices, oye, ya que está suficientemente bien y hasta que podamos validar que esto está teniendo el impacto que queremos, ¿os parece que empecemos con esta otra cosa? Y no me entendáis mal, ¿eh? No estoy abogando por la multitarea radical. O sea, lo que estoy abogando es porque muchas veces el 80% viene de un primer desarrollo. Entonces, muchas veces nos empecinamos en que hay que completar lo que alguien había pensado y puesto en un documento. Y yo creo que eso no es cierto. Hay que luchar por, vale, ¿qué es la siguiente cosa en la que podemos aportar valor? Igual está ahí, está en seguir ahí, o igual no. Igual no tienes que iterar más. ¿Vale? Entonces, bueno, Sí, a ver, no tampoco me quiero monopolizar el tema. No, a ver, a veces es que, ¿sabes? El típico caso que tú puedes plantear algo que crees que aporta mucho valor y claro, ahí sí que hay un consenso, no sé, una daily porque se te ocurre o lo que sea. Y ahí sí que puede haber un consenso. Otra cosa es que tú decidas de, ostras, estoy en este desarrollo, creo que esto aporta valor y tiro por aquí y luego ya veremos. Y ahí cambia un poco o cambia bastante la película, ¿no? Y a veces me ha sucedido que te incitan un poco a la segunda opción, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? Y en otras es como, ostras, ¿por qué lo hiciste? Porque esto no ha aportado mucho realmente y has dedicado aquí un tiempo que no ha aportado. Y ahí es donde a veces está la... Yo creo que al final depende siempre de cuánto de grande sea, de si es un experimento o lo das como creo que he descubierto, ¿no? He descubierto la cosa más importante y ahora tenemos que seguir todos por aquí porque esto es lo que he descubierto yo. O sea, hay que conseguir bueno, que el equipo, no diría que acepte, sino que esté pues con un mindset de experimentación. ¿Vale? Pues no vale con que lo tenga uno, vale con que lo tengan un poco todos los demás y ahí es donde va a haber gente que pueda ser más proactivo y tal. Evidentemente, si tú tienes X horas y están medidas al milímetro, es que en ese escenario cualquier cosa que se salga del guión no hay margen, ¿sabes? Un poco difícil. Vale, muchas gracias. Como comentaba el chat, vamos a pasar a Mario, que tiene una pregunta y ya cerramos porque si no nos pegamos aquí esta mañana que viendo el plan. Sí. Mira, una pregunta y una observación, ¿no? Oye, la observación, estoy muy decepcionado, porque habías dicho que era un plasta y es una maravilla escucharte. O sea que yo podría estar aquí horas escuchándote. Sí, pero llevamos unas cuantas. Pensabais que era solo una hora y mira. Oye, pero se han pasado en nada. Y mira, te voy a hacer una pregunta que ya has respondido y en realidad es una pregunta retórica, pero me gustaría que la respuesta o escucharlo de tu boca para tatuarme la respuesta o tatuársela a algunos de los que no han venido. Sin presión, Eduardo, sin presión. Sin presión ninguna. ¿Qué relación hay inversamente proporcional, directamente proporcional entre la autonomía de los equipos y el impacto? Ninguna, mucha, toda. A ver, yo creo que la autonomía hay que ganársela, ¿vale? Pero sí que considero que hay una parte que se nos suele olvidar mucho, que es el Slack, ¿vale? Y el Slack no como holgura, sino como esa parte de tiempo en el que tú eres capaz de mejorar tu sistema y demás, ¿no? Eres capaz de generar tu sistema y generar nuevas ideas. No lo voy a decir yo, voy a decir, o sea, Ken Beck solía hablar de que si tú te comprometes a más de la mitad de lo que piensas que podrías conseguir, la estás cagando. Porque cuando tú piensas esa mitad, ¿no? Que vas a llegar, normalmente siempre es mucho menos. Entonces, no tienes margen a ningún tipo de mejora, de iteración, de no planificado y similar. Entonces, ese Slack yo creo que es muy, muy importante para cómo trabajamos
y es muy importante para generar luego dinámicas, pues eso, pues que haya experimentos, que haya crecimiento y así. Lo de Slack, bueno, te comento, es un libro también y está muy, muy bien. Es un clásico, igual parece que está como desfasado porque tiene cierto tiempo, pero en realidad es poco conocido y muy, muy bueno el libro. No sé si es... De Tom de Marco, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Y es bastante bueno, pero si lees sobre Slack y sobre y en Stream Programming y cómo se entiende eso, claro, ¿cuál es el problema? Que si tú ese trabajo no lo haces visible, lo ocultas o hay algún tipo de fiscalización exterior en el que no tengas pues ese margen, pues claro, se entiende como pura vaguería. Entonces yo creo que al final el nivel de autonomía y de Slack, el equipo se lo gana, ¿vale? O sea, no es que crea yo que por defecto no hay que dar ninguno y entonces hay que ir en esa dirección. No, o sea, yo no pienso eso ni de lejos, pero sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar en un negocio nuevo o con un equipo nuevo o lo que sea, poco a poco vas viendo qué capacidad tienen para coger autonomía y tomar decisiones. Luego hay gente que dice que quiere ser autónomo y luego cuando ves, ostras, a veces te decepcionan mucho, ¿no? Porque te vienen como, bueno, pero ¿y aquí qué hacemos? Y digo, bueno, pues tú, ¿qué harías? ¿Qué opciones? A mí se me ocurre esta, pero ¿qué otras se te ocurren? Porque como vayas con la mía, mal vamos, porque no es la tuya, es la mía, ¿no? Entonces, me gusta dar información, meter input, hacer cosas, pero hay gente que dice querer ser autónomo, pero luego no se hace responsable, ¿no? Por ejemplo, ser autónomo y no ser responsable en tu end está muy, muy limitado, muy limitado. Entonces, bueno, yo creo que es un cambio un poco cultural. También, por ejemplo, yo ahora, entre otras cosas, llevo equipos bastante de plataforma. Creo que he tendido a ir a la parte de plataforma no porque sea específicamente muy bueno en eso necesariamente, que no creo que lo sea, ni en eso ni en otras cosas, sino simplemente a veces porque hay que discutir menos mierdas, ¿sabes? Porque como ya es un trabajo inherentemente técnico, pues hay veces que puedes convencer y otras veces no. Pero mira, eso es lo que te digo, en el libro pongo entrevistas con product managers que pensaban que el software se hacía de cierta forma y luego han estado encantados con trabajar de otra forma. Eso no ha sucedido de un día a otro. ¿Vale? Y confían en el equipo. Cuando el equipo decía, ostras, esto que nos estás contando, hostias, explícame qué valor tiene o qué quieres conseguir, porque tú piensas que es así de pequeño, pero es mucho más grande. Pero te ofrezco esta otra cosa. ¿Por qué? Porque entiendo el negocio y entiendo lo que quieres hacer. Claro, si no entiendo el negocio, no sé, ¿sabes? Cómo funcionan los usuarios y demás, ¿qué te voy a ofrecer? Si yo solo sé de bases de datos, de frontend, de backend y de no sé qué, ¿no? Te tienes que involucrar realmente en el impacto que quieras conseguir. No sé si te ayuda así un poco. Hombre, como tatuaje me va a quedar la frase un poquito larga, pero Eso te es agradezco verdad. mucho el punto de vista porque me ha hecho pensar cositas, así que guay. Bueno, ahí si quieres te puedes tatuar la de Ken Beck, la de que no te puedas comprometer a más, nada más de la mitad de lo que pienses que puedas hacer como equipo. Vale, vale. Muchas Bueno, gracias. pues mientras Mario se decide dónde se va a tatuar eso, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos casi 2 horas, que yo creo que nos podríamos pegar toda la noche viendo el grupo que hay aquí, pero hay que no abusar mucho porque en algún momento volveremos a liar a Eduardo para otra charla con nosotros. Muchísimas gracias a todos por venir. Se han quedado muy poquitas preguntas en el aire y algunas están respondidas ya. Os recuerdo que tenéis ahí el libro, que está súper bien, lo tenéis en Amazon y tenéis ahí más información sobre Eduardo, que tiene un montón de cosas en su blog que son súper recomendables, que así es como lo llegué yo a conocer. Sí, Y a ver si me vuelvo a poner a escribir en el blog, que me está costando después de... normal, hay que descansar un poco, hay que dejar el barbecho para. un poquito. Eduardo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por la invitación, Nada, por las encantados preguntas y te intentaremos engañar para que vengas alguna vez a tomarte una cervecita con nosotros, ¿no? pues seguro, si me tengo por allí estaré encantado. Perfecto. Pedro, he visto que has levantado la mano. Nada, perdón, solo para aplaudir, me he equivocado botón, pero Vale. encantado. Decía algo rapidito, que me están esperando. Pues lo he dicho, muchísimas gracias. La grabación la compartiremos en el Telegram de la comunidad. Edu, te la paso a ti también por privado. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos. Hasta luego, que tengáis un buen día. Hasta luego.